Dicen que el arte imita la vida, pero ¿qué se esconde detrás de la acción que generan las obras? Bienvenidos al Reflejo del Artista, el lugar donde las mentes creativas encuentran para hablar sin filtros. Cada semana un nuevo invitado nos abre la puerta a su universo. Hablaremos de sus logros, sus aprendizajes después de un revés y sus miradas únicas sobre el mundo del arte y sus dinámicas. Soy Leida Mora y en este espacio vamos a explorar las vidas, trayectorias y pensamientos de los creadores de nuestros tiempos en el mundo del arte. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos el honor de conversar con el artista plástico Leonel Durán, maestro vitralista, tachirense de nacimiento y trayectoria de vida que ha cruzado fronteras llevando el brillo del arte venezolano a escenarios internacionales. Si el vidrio pudiera hablar, contaría historias de color, fe, estudio y dedicación con los que el maestro lo ha engalanado en sus obras. Como vitralista excepcional, sus creaciones no solo capturan la luz, sino que les da un nuevo significado a la dimensionalidad y la expresión de esta técnica antigua, creando atmósferas que trascienden lo físico. El maestro Leonel Durán es un orgullo nacional cuyas obras han dejado una huella imborrable, elevando el arte del vitral, ejecutando en manos criollas a estándares de los mejores. Más allá de su obra, lo que hoy nos interesa es la persona, la historia, el reflejo. Prepárense para una conversación luminosa que nos sumergirá en el mundo, la pasión y el talento que este insigne hijo de tierra san cristobalense nos comparte hoy. El día de hoy estamos con el maestro de las artes plásticas, Leonel Durán. Leonel, bienvenido al Reflejo del Artista. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Leida, por este momento tan especial para mí y para mi trayectoria de artista. Gracias. Bueno, como ya hemos conversado al inicio, Leonel es un maestro de las artes plásticas. Sin embargo, nos lo conocemos aquí en Venezuela de manera contundente con la parte vitrales. Pero hoy vamos a hablar de ese ser humano, de esa maravillosa persona que está representado en su trabajo, pero también que acá adentro tiene un corazón que vibra con el vidrio y con las artes plásticas. Leonel, tienes una larga trayectoria y desde muy joven estás en las artes plásticas. Sin embargo, para los que no conocen tu inicio, ¿cuál fue el origen de Leonel Durán? ¿Cómo fue ese primer reconocer en las artes plásticas? Tu primer contacto. Mira, eso me traslada lógicamente a mi edad de niño, porque una de las cosas que desde muy pequeñito empecé a desarrollar fue una dedicación al dibujo. Y cuando estudié tercer grado, por ejemplo, tuve un profesor, maestro de tercer grado, que era pintor. Y él, cuando vio mis habilidades y destrezas en el manejo del dibujo, pues fue el primero que quizás me motivó, me incentivó a que yo podía seguir en ese mundo del arte. Ese es quizás como una primera referencia. Recuerdo muy bien el nombre del profesor, el maestro Ali López. Y estoy hablando cuando estaba en tercer grado, yo tenía 6, 7 años de edad. Entonces, ese es como un primer contacto que se me quedó grabado como una referencia de que dentro del campo del dibujo yo podía crecer. Yo siempre valoré que el ser humano debe definir desde muy temprana edad, en lo posible, su dedicación de vida. Para mí, la vida no es solamente nacer, crecer, reproducirse y morir. La vida es nacer, cultivarse, descubrir a qué vinimos a este mundo y dedicarse a esa actividad que consideramos nuestra razón de vida. Eso yo siempre lo he señalado. El libertador Simón Bolívar, pues fui desde muy niño, en tercer grado, descubrí la vida heroica de Simón Bolívar por un libro que me regalaron. Y Bolívar descubrió a qué vino este mundo, y ahí tenemos su obra de independencia de los países americanos. Entonces, esa ha sido motivación de vida para mí. Leonel, ya que
empieza desde tan temprana edad y estás tan claro desde el inicio cuál es tu situación, ¿cómo cruzas esa distancia que para aquella época, digamos que ahora somos más globalizados, pero antes de decir, me vengo de San Cristóbal a Caracas, era un viaje, ¿no? Y era un reto porque son culturas, a pesar de que estamos en el mismo territorio, lo digo porque conozco la tierra, pues somos paisanos en ese aspecto, eh, es un reto nuestro pensamiento y nuestra estructura mental de los Andes a la capital. Pues para nosotros era eso, la capital, y para tu tiempo pues se acentuaba más. ¿Cómo sucede ese brinco para acá? Mira, no fue fácil, pero estando ya en primer año de bachillerato, había un profesor que nos daba educación artística, que era pintor. Ese fue como el segundo estímulo que yo recibí de un maestro para que yo entrara al mundo del arte. Y con este profesor creamos un centro artístico, que recuerdo que le pusimos el nombre Arturo Michelena, y yo pinté un retrato de Arturo Michelena para ese espacio en el Colegio La Salle, donde estudié el primer año. Y esa fue mi motivación inicial por este apoyo que recibí de este profesor, Evelio Ángel Vélez se llamaba, y él fue alguna vez a casa de mi mamá a motivarla a que yo podía seguir dentro del mundo del arte, porque yo ya tenía una definición de querer estudiar en la Escuela de Artes de San Cristóbal, recién creada esa escuela allá. Y mi mamá, pues yo era buen estudiante, aspiraba que yo quizá hubiese sido el ingeniero, el abogado, el médico de la familia. Y descubrí que yo lo que quería era dedicarme al arte, donde se tenía la concepción de que el artista vivía en la bohemia, debajo de un puente, pues eso no era un estímulo para mi madre. Este profesor Evelio Ángel Vélez habló con mi mamá y le hizo ver de que yo tenía las posibilidades de salir adelante dentro del mundo del arte y seguir estudiando el bachillerato. Y uno de los que me estimuló a que yo entrara en el mundo, y mi mamá pues aceptó, asimiló de que eso podía ser mi futuro por las definiciones que yo tenía respecto a eso. Leonel, fíjate que estás hablando de algo que incluso actualmente, gracias a Dios, ese paradigma se ha roto y se está trabajando en que se termine de desfragmentar. Pero el tema de si no estás en una carrera, una profesión tradicional, médico, abogado, ingeniero, administrador o contador, o educación al que le permitían esa parte, no ibas a salir adelante. Y el artista se moría de hambre. El artista se muere de hambre, si quiere agarrar los hobbies, pero usted no puede vivir de eso. Tú cruzas esa frontera, pero ¿qué pasa en ese niño? Porque estamos hablando de edad de 13, 14 años. Aproximadamente. ¿Qué está sucediendo en esa estructura mental de ese joven que ya sabía por dónde iba la cosa, ¿no? Sí, mira, en principio yo me sentí totalmente identificado, como dije antes, desde niño a dibujar. Y yo pinté mi primer cuadro cuando tendría más o menos unos 13 años, que a mi hermana mayor le habían comprado unas pinturas, porque iba a recibir una clase de pintura, y ella nunca las utilizó. Yo terminé pintando un primer cuadro a los 13 años, pienso yo, que era un retrato de Juan XXIII, que era el papa que estaba muriendo en ese momento. Y ese fue mi inicio como pintor, esa circunstancia de pintar ese retrato. Y a raíz de eso, pues se desarrolló en mí una capacidad de pintura sin tener técnica, porque no había ido a la escuela de arte. Después que mi madre acepta que estudie de día en la escuela de arte, porque no había escuela de arte nocturna, y ella logra que me inscriban en el liceo nocturno, Samuel Darío Maldonado, allá en San Cristóbal. Yo no tenía edad para estudiar de noche, pero ella logró que me hicieran mi inscripción y estudié las dos cosas, de día en la escuela de arte y de noche en el liceo. Mi mamá pues entiende de que mi vocación y mi dedicación es el arte, y al final, cuando yo tenía 15 años, me propuso que viniéramos a Caracas para ver si se lograba conseguir una beca para que yo estudiara arte de Caracas. O sea, el apoyo de tu madre, familiar, pues vamos a llamarlo así, fue determinante. Totalmente. Por ser tan joven. Claro, porque se supone que estamos hablando de San Cristóbal, estamos hablando del año 65. Era un viaje. Era un viaje, y además dejar salir a un muchacho de 15 años solo para la capital
monumental no era nada fácil para que una madre lo entendiera y lo asimilara. Y entonces ella, pues, de verdad que depositó en mí la confianza y me vine a Caracas. Con la gran suerte, diría yo, el privilegio, que ingresé a la Escuela de Arte Cristóbal Rojas y allí tuve la fortuna, tuve la bendición, diría yo, de que todos mis maestros habían sido reconocidos por el Premio Nacional de Arte. Y eso significó para mí una gran escuela. Significó para mí un gran conocimiento porque con todos ellos tuve una estrecha y muy respetuosa relación que me permitió compartir en sus talleres. Y eso para mí fue una gloria el tener acceso a mis maestros. ¿Cómo cuáles, Leonel? Mira, todos ellos, Premio Nacional, Alirio Rodríguez, fue mi maestro, Gabriel Bracho, fue mi maestro, Pedro León Castro, fue mi maestro, Virgilio Tronco, todos, Luis Chacón, todos los maestros que tuve en la Escuela de Arte han sido reconocidos por el Premio Nacional y eso para mí, y tener acceso a ellos en el plano de lo personal, fue un privilegio. Es como la cresta de la ola en el arte de Venezuela en ese instante. Claro, de verdad que yo me sentí cuando llegué a esa Escuela de Arte y después me entero que todos mis profesores son unos artistas con una trayectoria reconocida, los grandes maestros del arte venezolano del siglo XX fueron mis maestros. Entonces para mí era una oportunidad única de asimilar conocimientos y de verdad que me siento muy satisfecho de la identidad que tuve con ellos conmigo, que me aceptaron inclusive, yo los visitaba en su taller y eso fue un complemento de información y de formación dentro del campo del arte, por eso pues desarrollé conocimientos de técnicas, yo estudié las técnicas del muralismo, la estudié con César Rengifo, con Gabriel Bracho, Pedro León Castro que me enseñó la técnica antigua de la encáustica, que es pintar con cera, que es la técnica que utilizaron los egipcios para pintar sus pirámides. Entonces recibí una formación integral y yo, ávido de conocimiento, de experiencia, pues no perdí ningún momento, sino que fue para mí una gran enseñanza constante. Interesante el hecho de que no solo se te presentaron las oportunidades, porque puede decir la gente, tuvo suerte, no, tú buscaste las oportunidades, pero aparte, por lo que estoy viendo en tu desarrollo, siempre fuiste disciplinado y claro los objetivos que estabas buscando, no perdiste la oportunidad. Totalmente. Yo siempre que me dediqué a una actividad me entregué al 100%, a formarme, a documentarme, a ilustrarme y después a practicar, a ejercer. Pienso yo que el éxito que he tenido desde el punto de vista profesional ha sido producto de que no improvisé, sino que me formé en la escuela, en la academia. Y eso pues ha sido el respaldo para toda la obra que he realizado en el campo de la pintura. Hice mucha pintura mural, hice cuadro de caballete, hice escultura, hay monumentos míos en escultura, pero cuando tuve la oportunidad de estudiar el vitralismo en Francia, pues eso era un campo que en el país no se hacía, no se practicaba, todos los vitrales se mandaban a hacer al extranjero, generalmente se hacían en Colombia los vitrales religiosos y se hacían en Europa los vitrales de carácter artístico. ¿Cómo pasas de Caracas, en la Escuela Cristóbal Rojas, vamos a París? ¿Cómo pasa este trance? Tuve igual, por esa vinculación con mis maestros, tuve la suerte, diría yo, el privilegio, la fortuna, el destino de trabajar con el maestro Gabriel Bracho. Trabajé con él mucha pintura mural. En el Palacio Miraflores hay un mural del maestro Bracho llamado La Batalla de Boyacá, donde yo trabajé con él. De hecho, algún pintor chileno, amigo de él, que vino a exponer al Museo de Bellas Artes en algún momento, él cuando me presenta me dice, mira, él es Leonel Durán, que es mi brazo derecho. El pintor chileno me dice, de manera que este es el brazo derecho de Bracho. Y trabajé con el maestro Gabriel Bracho y le encargan al maestro Bracho, cuando se estaba construyendo el nuevo edificio del Ministerio de la Defensa, en el Fuerte Tiuna, hacer una gigantesca cúpula de 240 metros cuadrados en técnica vitral. El maestro Bracho, en virtud de lo monumental de esa obra, pues me convocó a que trabajara con él en los diseños, trabajé con él en los proyectos de lo que iba a ser el vitral,
Y luego, ese vitral, pues no había las posibilidades técnicas de hacerlo en Venezuela y se le encargó a un maestro vitralista francés llamado Guy Meliafa, al cual se le contrató la realización de esa obra. Como el maestro Bracho no podía estar permanentemente en París haciendo el seguimiento a la obra, me recomendó para que yo fuera el inspector de obra, porque yo había trabajado en los diseños, había trabajado con él, tenía conocimiento de lo que era el concepto del vitral en la gran composición de esta cúpula, y eso significó mi viaje a París como inspector de obra, y allí pues fue para mí la gran escuela, porque tuve grandes maestros. Recuerdo al maestro René Giraud, que es un francés que descubrió la técnica del envejecimiento de vidrio para hacer restauración de vitrales antiguos. Y así pues tuve oportunidad de conocer grandes maestros franceses de vitral, y para mí fue la gran escuela, el gran aprendizaje de esta compleja técnica que sigue haciéndose hoy día después de 1000 años en la misma técnica, en los procedimientos. Con este preámbulo, ¿en qué instante, aunque ya nos has dado luces, en qué instante Leonel Durán dice, esto es lo que quiero, a lo que me quiero dedicar, teniendo un amplio espectro de buen trabajo en todas las artes plásticas, escultura, dibujo, en general, pero tú tomas el vitral? ¿En qué momento sucede eso? ¿Es Mira, allí? lo del vitral, básicamente, yo pues quizás tengo mayor proyección desde el punto de vista de artista plástico como vitralista que como escultor o como pintor o como muralista. Y eso ha sido producto de una circunstancia. Yo regreso de París a Venezuela, pues decido montar un pequeño taller de vitrales, porque me doy cuenta que esa actividad artística, esa técnica artística, no se hacía en el país. Los vitrales se traían, como dije antes, de Colombia lo religioso, de Europa lo artístico, y pensé que ese era un campo bien interesante, trabajar el vitral más que todo desde el punto de vista artístico. Y tuve el privilegio, monté un pequeño taller y el taller fue creciendo porque como había conocido a los grandes maestros de arte venezolano cuando fui su alumno en la Escuela de Arte, ellos después empezaron a encargarme obras. Entonces yo trabajé obras en técnica vitral con el maestro Francisco Hugo, un vitral en la torre polar de la Plaza de Venezuela que la realicé con el maestro Hugo. Realicé obra con el maestro Mateo Manaure, realicé obra con el maestro Gabriel Bracho, realicé mucha obra vitralística con el maestro Alejandro Otero, hice obra también. Entonces tuve la oportunidad, por ese conocimiento de la técnica del vitral, de trabajar con los grandes maestros, y eso significó pues, el lanzamiento a un campo que no se hacía en el país, sino que siempre era importado, y de gran éxito indudablemente. Fíjate que estoy viendo el desarrollo de tu trayectoria y hay un elemento que definitivamente marca pauta, que es el tema de las buenas relaciones. Leonel, creo que es importante el ver cómo tú como ser humano, sí logras un buen trabajo, pero cómo te apalancaste en las buenas relaciones. Háblanos sobre la importancia que fue para ti como ser humano el crear ese puente, porque sabemos que dentro del campo tanto del artístico como cualquier otro campo de trabajo, hay personalidades, ¿sí? Sin embargo, creo que tu carácter pues apoyó a que esas puertas se abrieran. Indudablemente que así es. Yo creo que son dos aspectos. Uno, yo soy de una región andina, yo soy de San Cristóbal, llamada la ciudad de la cordialidad. Y nosotros en nuestra formación, uno de nuestros valores es eso, ser cordiales y ser respetuosos. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a estos grandes maestros, que fueron mis profesores, fui muy respetuoso con ellos, fui un admirador constante de su obra. Eso inclusive me trae a la memoria una anécdota, es que yo, cuando estaba en tercer grado, que lo cité antes porque me regalaron un libro de la vida heroica de Simón Bolívar y allí descubrí al Libertador. Descubrí que allí habían unas ilustraciones inspiradas en la obra de Tito Sala, que es, si se quiere, el pintor que por excelencia pintó y representó la obra del Libertador Simón Bolívar, una casa natal en el Panteón Nacional. Yo tenía la idea de que Tito Salas, estoy hablando cuando terminé
tendría 13, 10, 11, 12 años de edad. Era un pintor contemporáneo a Bolívar. Y de pronto descubro en esa edad, porque me cayó una revista, creo que era Élite, donde le hacían una entrevista a Tito Salas, y yo veo a Tito Salas allí y digo, oye, Tito Salas está vivo, y para mí fue una gran sorpresa, que yo no me imaginaba que Tito Salas, que Tito Bolívar era de contemporáneo, y Tito Salas estaba vivo. Le hacían esa entrevista y se me quedó grabada la imagen de Tito Salas en la puerta de su casa, para la foto que ilustró esa entrevista. Y en algún momento que yo, ya estando en Caracas, voy al Museo de Bellas Artes para ver una exposición, veo que va saliendo el maestro Tito Salas apoyado al brazo de su hija Valentina, que también era pintora, y yo dije, no puede ser el maestro Tito Salas, y me le acerqué con mucho respeto y mucha educación a saludarlo. Era un hombre encantador, maravilloso, y me invitó a su casa en Petare, en la mansión El Toboso, que es como se llamaba, a que lo visitara un sábado, y estuve una mañana de un sábado encantadora con el maestro Tito Sala, donde me contó todas las anécdotas, sus experiencias en París, en España, me mostró los reconocimientos que había recibido, y recuerdo que yo le llevé unos dibujos para que me hiciera un juicio de valor sobre lo que yo estaba haciendo, y cuando los vio me dijo, con un billete de 20 bolívares que dobló, me lo metieron así, me dijo, compre pintura y póngase a pintar. Yo tengo esa anécdota con el maestro Tito Sala, que tuve el privilegio de haber conocido también. Nos quedamos en esta primera parte entonces con lo importante que ha sido en tu vida la cordialidad y el respeto. Así es, fundamental. Nata de la tierra donde viene. Así es. Ya pasando a un segundo estadio, vamos a hablar sobre el proceso creativo. Te comentaba tras bambalinas que a raíz de un procedimiento, no me cansaré de nombrarlo porque a mí me impactó eso, sobre Víctor Fuenmayor nos comentó en Maracaibo a un grupo que estaba en el proceso de formación de museografía en el Centro de Bellas Artes, sobre los artistas tienen de manera consciente o inconsciente un ritual para comenzar su día de trabajo. Él nos hacía alusión de Armando Reverón y su danza. Para el maestro Leonel Durán, ¿existe conscientemente un ritual para comenzar su proceso creativo? Mira, cada artista, lógicamente, yo lo defino que tiene su propia musa. Y ese ejemplo de Reverón, pues, es muy evidente. Reverón no solamente hacía esas danzas, sino que Reverón se amarraba a nivel de la cintura muy fuertemente, tratando de separar lo espiritual de lo material. Detallazo. Y eso es una significación simbólica totalmente, pero válida para algunos creadores, porque el arte es una expresión del espíritu creador del hombre. No tiene nada que ver con lo terrenal, con lo material, sino es muy espiritual. Y eso es una de las actitudes del rito de Reverón que yo respeto y que admiro. Claro, yo no llego a esos extremos, claramente que no. Yo tomé como referencia a otros artistas. Y yo desde muy pequeño, cuando descubrí a Miguel Ángel Buonarroti, me convertí en un fanático admirador de la obra de Miguel Ángel. De hecho, yo tengo por lo menos 5, 10, 15 libros dedicados a Miguel Ángel. Y mucha gente me dice, ¿qué haces tú con tantos libros de Miguel Ángel? Eso dicen siempre lo mismo, que pintó la Capilla Sixtina y tal. No, hay unos libros dedicados a estudiar, por ejemplo, la perfección de la anatomía del David de Miguel Ángel. Y fui un admirador de Miguel Ángel, para mí significó como un modelo a seguir. Y en Miguel Ángel lo que se dio fue la pasión y la entrega al trabajo. Él no pensaba en comer, cuando estaba pintando la Capilla Sixtina se encerró a vivir en su Capilla Sixtina con todas las presiones del Papa Julio II, pero estaba entregado era a su acto creativo. Entonces, yo tomé como referencia, por una parte, la vida de Miguel Ángel Buonarroti, por otra parte, la vida de un artista colombiano cuestionado como todo, aceptado como
todo, pero con una gran obra indudablemente que es Botero. La realización de la obra Botero es producto de una constancia al trabajo. Si no, no hubiese podido realizar tanta obra. Para mí, esas son las musas de inspiración que tengo. Qué interesante. Fíjate que aquí se repite, a pesar de que ya tú tienes una carrera consagrada. ¿Sí? Hay dos elementos importantes, que es la disciplina, la constancia, pero también la formación. Es decir, para ti, un proceso creativo no arranca sin una investigación. Claro. Sin una formación respecto a lo que vas a desarrollar. Totalmente. Una de las cosas que primero me planteé es que yo pues desarrollé habilidad y destreza como dibujante y siempre hice un arte figurativo. Entonces, una de las cosas que me planteé a conciencia era si iba a ser figurativo o abstracto. Era la gran decisión a tomar cuando recién salgo de la escuela de arte y decido que me voy a dedicar al arte definitivamente y a tiempo completo. Entonces decidí ser un pintor figurativo. Entonces allí es muy importante tener las referencias de los temas que vas a tocar en el campo figurativo para enriquecerte, documentarte, ilustrarte y después poder transformar todo ese conocimiento en una obra visual, como lo es una escultura, una pintura, un vitraje. Entonces mi información fundamental para proceder a un acto de desarrollo de una composición tiene que ver con ilustrarme sobre el tema. Aquí venimos al tema de lo que es la parte artística y la parte comercial. Has sido un hombre exitoso en lo que es la parte comercial, tus vitrales, e incluso los vemos en espacios públicos, que es como que el sueño de todo artista, tener obras de gran formato y a exposición y a vista del público para su disfrute general. En el caso de que se podría decir, no, bueno, eso fue un encargo. En el punto cuando hay un encargo, Leonel, necesitamos hacer un vitral, vamos a poner el ejemplo para todo venezolano, caraqueño, es vista obligatoria lo que tienes, el medallón, es un medallón, el que está al final de la Avenida Libertador para entrar a Bellas Artes, de Simón Bolívar. Hay un encargo. ¿Qué sucede en el momento del encargo? Pero con Leonel, artista, porque el encargo viene de la parte comercial, pero ¿dónde se plasma allí tu esencia? Precisamente en la investigación. Cuéntanos más o menos el desarrollo de ese elemento. Sí, es bien interesante ese tema, ¿no? Por una sencilla razón. Yo a veces, en actitud un poco humorística y sarcástica, irónica, le decía a mis colegas de que yo era el único artista que vendía toda la obra que realizaba. Y ellos se me quedaban viendo así como bicho raro. ¿Por qué? Porque una pedantería, probablemente que sí. Yo le decía, eso ocurre porque yo la gran mayoría de mi obra la hago por encargo. Cuando la estoy haciendo es porque ya me la contrataron. Y eso lo asimilé de Miguel Ángel. Miguel Ángel no pintó un cuadro por su satisfacción personal. La obra de Miguel Ángel toda es producto de encargo. Claro, era una época diferente, había el mecenazgo, que los artistas eran protegidos por los mecenas y ellos le encargaban hacer obras. No es el mismo caso de nuestra realidad contemporánea. Pero yo he tenido la suerte de que, producto de mi crecimiento profesional, pues he sido seleccionado con obras que me han encargado y que hoy día significan para mí la justificación de vida. Es el caso del medallón de la Avenida Libertador, donde yo cometo el atrevimiento de sacar del contexto de la arquitectura al vitral, porque el vitral siempre estuvo integrado a la arquitectura. Que yo sepa, nadie sacó el vitral y empezó a hacer esculturas con vitral. Se puede hacer en técnica vitral escultura, pero es una cosa diferente hacer un vitral con carácter de independencia, de autonomía creativa y expresiva, a hacer pues el vitral tradicional dependiendo de la arquitectura. Y ese fue un atrevimiento que es una de mis grandes satisfacciones, pienso que uno de mis grandes logros, porque ese vitral funciona independiente de la arquitectura, funciona como un elemento independiente, con
un lenguaje propio y que yo he denominado el esculto vitral. Entonces, esa es una obra que significó la ruptura de una técnica siempre dependiente de la arquitectura y darle autonomía con plena validez, conservando el carácter vitralístico. Claro, allí también sale tu aspecto como escultor al agrupar esta técnica que generalmente uno la toma como plana, bidimensional, atada a una estructura plana, fija, a un elemento con el que se interactúa visualmente de una manera muy armónica, pero en una vialidad que tiene movimiento y al mismo tiempo ese elemento circular, pues aunque él mantiene su elemento bidimensional al estar en escultura, abre las tres dimensiones, Totalmente. abre el tercer plano. Claro, y lo otro es la lectura poliangular que esa obra tiene, porque tú la puedes ver perfectamente y es válida la lectura desplazándote a nivel de un vehículo a tal velocidad y la obra tiene vigencia tanto en el sentido de la vía Libertador cuando se va al este o cuando se viene en dirección contraria. Entonces eso es uno de mis logros de sacar el vitral del contexto arquitectónico y darle independencia. Se convirtió en un ícono para mí muy válido y una obra que lógicamente me hace sentir pues, la satisfacción de un logro. Igualmente, pues tengo que aceptar de que producto quizás de un reconocimiento, mi dedicación, en mi trayectoria, después se me encargan obras muy importantes, como por ejemplo el vitral de 180 metros cuadrados que yo realicé para el Palacio de Justicia de Barquisimeto. Correcto. Es una de las obras que a mí más me llena, porque era un desafío muy fuerte ese Palacio de Justicia. Y yo gané un concurso que se había organizado a nivel nacional para los artistas para diseñar una obra vitral para ese edificio. Yo gané el concurso con mi diseño, donde hay una figura alegórica de la justicia que mide 30 metros de alto y pintar, desarrollar en técnica vitral una figura de 30 metros no es nada fácil, porque cuando tú ves una figura de 30 metros desde la planta baja y si le conservas la proporción, la escala de lo que eso debería ser, esa cabeza de la justicia sería muy pequeñita. Y aquí una de las cosas que era el gran desafío de lograr una desproporción proporcional para que la figura se conservara en su lectura visual válida. Y ese es uno de los, digo yo, de los aciertos que he tenido producto de mi formación y lógicamente mi dedicación, mi estudio. Pero es una de las obras que más me llena por los desafíos que significó hacer ese vitral de 180 metros para un edificio que tiene 30 metros de alto. Leonel, cuando estás desarrollando un proyecto, inicias, pero cuando el artista dice, ya, aquí no hay más nada que hacer, está terminado. Esa es una interesante pregunta porque los artistas muchas veces no sabemos cuándo detenernos, cuándo una obra está terminada, cuándo hay que seguir trabajando. Yo recuerdo que en mis primeros estudios en la Escuela de Artes de San Cristóbal tuve un maestro, Manuel Osorio Velasco, que fue mi primer maestro formal en mi Escuela de Arte, y estoy yo hablando de cuando tenía 12, 13 años de edad. Uno empezaba a pintar y a pintar y a pintar y de pronto él desde su escritorio, viendo todo el trabajo de los alumnos, de pronto le decía, no lo toque más. Y eso significaba que estaba en el punto ya de colgar los pinceles. Y eso para mí significó una gran lección, saber cuándo una obra tiene que parar porque ya está lograda. Entonces es una disciplina que tú te vas creando con el desarrollo de tu obra y saber cuándo está terminada. Claro, la técnica del vitral es más complejo porque el procedimiento técnico que no ha variado desde el siglo XI hasta nuestros días, tenemos 1000 años haciendo la técnica antigua con plomo en la misma forma, no podemos decir ya está, hay que parar, sino que la obra se hace el concepto, se hace el diseño y después al entrar al procedimiento técnico de ejecución, ahí no hay manera de detenerse a mitad de camino porque ya está, sino que hay que culminarla en el proceso técnico para que la obra pueda ser valorada y pueda ser percibida en su íntegra presencia. Leonel, hay personas que la parte comercial y la parte artística la separan. En tu caso, Leonel, el artista
la persona que hace productiva su profesión como tal, su oficio, ¿qué pasa con estas dos? ¿La misma? ¿Están separadas? ¿Cómo llevas esa relación? Mira, yo nunca consideré que era deshonesto vivir del trabajo. Y la dedicación al arte es un trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Y como decía Confucio, cuando uno hace lo que le gusta, no siente que está trabajando. Y entonces yo nunca he sentido que yo estoy dedicado a un trabajo, estoy dedicado a una satisfacción espiritual, personal, lo disfruto. Y si me pagan, pues lógicamente, ¿qué más puedes pedirle a la vida? Pues, y encima me pagan. Además, me pagan. Entonces, eso es mantener un equilibrio, no caer en la desmedida de hacer todo comercial para que tenga salida y poderse vender, ni tampoco el otro extremo de ser un ilusionista de que puede vivir solamente de las ilusiones, porque necesitamos tener una vida. Y para la vida pues, necesitamos los recursos propios de lo que son las exigencias para tener alimentación, vivienda, qué sé yo. Entonces, yo he tratado de mantener un equilibrio entre los dos aspectos, entre el aspecto espiritual, ilusionista, creador, y el aspecto material, económico, de lo que significa dedicarse a una profesión, porque es una profesión como cualquier otra. Correcto. Hay una parte que no hemos trabajado acá, Leonel, y es tu parte docente. Yo soy y me permito hablar en primera persona, del pensar que nosotros somos un envase, ¿no? Si nosotros no vaciamos para volver nos rebosamos. Soy del pensar que aprendemos, asimilamos, y para que el ser humano evolucione desde el inicio, desde el yo, tienes que soltar y tienes que entregar a otro. Y tú has trabajado y te has esmerado en lo que es la parte docente. De hecho, en tu manera de expresión y tu manera tan libre y sin ninguna atadura, tú enseñas. Desde el momento que empiezas a hablar, uno adopta la posición de oyente, porque siempre tienes algo que transmitir. Háblanos sobre ese aspecto. Mira, es sumamente importante eso, ¿no? Sobre todo en estas técnicas que yo he desarrollado, sobre todo lo arbitral, pues yo me traté de documentar siempre y descubrí cosas muy curiosas. Y es que esas profesiones antes eran profesiones familiares, de los padres a los hijos a los nietos, y se conservaba una tradición de dedicación profesional donde había mucho egoísmo. Ahí ninguna persona ajena a la familia tenía acceso al conocimiento de cómo se podía hacer. Un vitral, por poner el ejemplo. Y eso a mí me parecía muy absurdo, pero es una realidad. En Europa era común que por tradición familiar se dedicaban a ciertos oficios, sobre todo dentro del mundo del arte, sin divulgar, sin compartir experiencias y conocimientos. Cuando yo regresé de Europa, pues fui nombrado profesor de la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, y una de las primeras actitudes fue enseñar absolutamente todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo tenía como conocimiento de experiencia práctica. Y muchos profesores, lamentablemente, colegas míos de la Escuela de Arte me decían: Leonel, no enseñes todo lo que tú sabes. Yo decía, pero ¿por qué no? Dice, porque eso, a lo que tú le estás enseñando, eso es tu competencia mañana. Y yo le decía, aquí hay campo para que todos trabajemos, porque cada quien va a tener su personalidad, su estilo, y cada quien tendrá la demanda de trabajo que se merece. Y yo nunca me presté para no transmitir conocimiento. De hecho, tengo muchas anécdotas de alumnos que de pronto decían, oye, el próximo año me toca con Leonel Durán. Algunos decían, yo no voy porque él es muy exigente. Y otros alumnos decían, yo sí voy porque con él voy a aprender. Y eso es una referencia de que yo me desprendí de todos mis conocimientos y se lo transmití a las nuevas generaciones, porque la evolución de la humanidad está fundamentada en esa actitud y no en un egoísmo absurdo de encerrarse en lo que has aprendido, en lo que tienes como conocimiento técnico,
pero que hoy día todavía seguimos viendo en muchos seres humanos. Sí, fíjate que interesante ese aspecto, Leonel, porque creo que es importante recalcar lo trascendente. Si nosotros no llevamos más allá de nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo lo que somos, pues muere con nosotros y somos seres finitos. Lo único que nos hace ser trascendentes como humanos es el legado. Totalmente de acuerdo. Y el legado, pues, es lo que sabemos darlo al mundo. Que haga el mundo con ello, eso ya es decisión de la siguiente generación. Hay una cosa que yo siempre leí en algún momento, una frase que decía, del hombre lo único que trasciende es la obra que realiza. Y lo que queda es la obra que realicemos. Nosotros somos seres finitos, pasamos y si no dejamos una huella a nivel de nuestra obra, de nuestro trabajo, de nuestra enseñanza, pues claro que no tendremos trascendencia. Entonces yo siempre asimilé eso, de que lo importante es realizar obra y eso es la transmisión de los conocimientos a las nuevas generaciones, es parte de una obra que quedará, de un legado que quedará. Leonel, venimos con el capítulo de la trayectoria. Aquí hemos ya conversado sobre muchos aspectos, pero quiero hacer dos incisos, que son básicamente lo que en este podcast queremos conversar. Es esa parte humana donde tenemos triunfo y tenemos... A mí no me gusta llamarlo fracasos, yo lo llamo reveses. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que las cosas no salen como a veces uno cree. Entonces, Leonel, en tu trayectoria, que es muy amplia, habrá un ítem, una obra, una situación que te haya marcado un antes y un después, que tú digas, no soy el mismo después de esto. Mira, en ese extremo no, porque tengo una actitud de vida y es que valoro y tengo siempre una mente positiva para con todos mis emprendimientos. Y entonces yo pocas veces registro en mi memoria cosas que no me hayan producido los resultados esperados. Eso lo elimino de mi conciencia o de mi inconsciencia. Soy de una mente positivista siempre. Entonces, claro que hay unos sueños que hubiese querido poder concretar y realizar, sobre todo a nivel de obra. Yo estuve involucrado, en algún momento se planteó hacer un gigantesco monumento al libertador Simón Bolívar en el Cerro Ávila. Es una idea que viene desde los años 40, que se planteó hacerle un monumento al libertador en el Cerro Ávila del tamaño de su proyección histórica. Y en esa época, el maestro Alejandro Colina, el escultor de la conocida María Leonza, hizo un proyecto de un Bolívar que iba a medir unos 40 metros de altura. Yo tengo, por fortuna, no recuerdo cómo tuve acceso a una postal donde aparece la imagen de ese Bolívar, era un Bolívar ecuestre, donde Bolívar estaba ofrendando al Padre, el Creador, la espada con la cual libertó la América. Tengo una postal porque se promovió una campaña que iba a ser financiado por el público, por la gente. Era un encargo del Estado. Eso pues no prosperó. Hubo muchos cuestionamientos al proyecto del maestro Alejandro Colina sobre ese Bolívar, porque Bolívar aparecía desnudo, básicamente. Después hay otro escultor español que es el que realiza la tumba de la familia Bolívar en la Catedral de Caracas, que es un escultor español que también hace un proyecto de un Bolívar ecuestre, donde Bolívar está desnudo, y ese proyecto iba a ir para el Calvario. Y lamentablemente, pues eso tampoco prosperó, era una escultura también como de unos 50 metros de alto. Esa fue una idea que desde los años 40 estuvo diría yo, en la intención de hacerle un monumento al libertador de esa magnitud. Hacia los años 90 fui convocado por un artista
que era más que todo pintor, para que le diera apoyo en un proyecto de un monumento para hacer una estatua al Libertador que iba a medir 100 metros de alto. Y yo hice el proyecto y de verdad que me ilusioné de que ese proyecto de hacerle un gran monumento al Libertador se podía concretar. Y diseñé el proyecto porque este artista amigo, ya fallecido, pues no tenía la experiencia de la escultura. Él era más que todo pintor, pero le habían solicitado ese encargo. Y trabajé con él en el proyecto, se hizo la presentación del proyecto. Yo había diseñado un Bolívar inspirado en el Bolívar de Alejandro Colina, donde Bolívar estaba de pie, ofrendando y devolviendo la espada de la libertad al Padre Creador. Y en las piernas de Bolívar habían ascensores por donde se podía subir hasta las partes altas de la escultura y había unas vistas panorámicas para ver el Valle de Caracas. Entonces ese fue uno de los proyectos con los cuales me ilusioné de que yo pudiera llegar a concretar. Pero bueno, todas esas cosas se quedan en el plano de las ilusiones porque pues, son proyectos que en otros países se han logrado. Esto ya estaba viendo artículos sobre las esculturas más grandes del mundo. Hay unas esculturas que tienen 280 metros de alto. Propósito y disciplina. Entonces, sí, inclusive el famoso Cristo de Río de Janeiro se queda pequeñito al lado de los que se han logrado hacer como monumentos en otros países. Y entonces yo, verdad que siempre tuve como esa ilusión de que poder participar de una u otra manera en un proyecto Libertador. Pues yo, como dije antes, descubrí a Libertador muy, muy joven, estaba en tercer grado, 6, 7 años de edad, y después me convertí en un bolivariano, un estudioso de la obra del Libertador. Los primeros cuadros que pinté eran retratos del Libertador, y bueno, la obra de la Avenida Libertador era un homenaje al Libertador. Sí. Fíjate que estamos tocando ese tema en particular y lo importante que ha sido para ti lo que fue esa figura histórica, porque se puede decir, bueno, todo venezolano tiene marcado Bolívar. No todo venezolano tiene marcado la historia de Bolívar y el ser humano que significó para nosotros desde los inicios hasta siempre, porque es un hito en nuestra vida, ¿no? Un antes y un después de lo que era la venezolaridad. Entonces, esa figura de Bolívar en ti, ¿cómo la reflejas? La vemos en tu obra, la vemos en tus diseños y en esos sueños que aún no se han cristalizado. Yo pienso que uno siempre debe tenerlos presentes hasta que ya. Mira, para mí de verdad que Bolívar es una referencia muy importante, inclusive en mi crecimiento personal. Yo empecé a documentarme sobre Bolívar siendo muy niño y de verdad que se me convirtió en un personaje icónico. Bolívar tiene una expresión, tiene una frase que para mí es una cita permanente, y es que Bolívar dijo en alguna de sus múltiples frases: Dios concede la victoria a la constancia. Y en el mundo del arte, la constancia es la gran diferencia. Es lo que marca un artista y una trayectoria. Así es. Leonel, vamos a conversar sobre lo que yo llamo la mirada, que es la filosofía del artista. La base, el origen de cualquier movimiento artístico, el hombre desde sus inicios, es el plasmar lo que adentro tiene hacia afuera, desde el arte rupestre hasta nuestros días. Si tuvieras que describir tu obra en una frase, ¿cómo definiría Leonel Durán a su legado? ¿Por qué ese es tu legado? Sí, mira, hiciste una cita del arte rupestre. Yo soy uno de los que siempre invoco a lo que se conoce como las 7 bellas artes. Las 7 bellas artes tienen un orden cronológico. La gente cree que puede ponerlas en cualquier lugar y no es así, sino que fueron apareciendo en función de que el hombre se fue identificando por algunas expresiones y en el tiempo esas expresiones fueron siendo catalogadas como la expresión de las bellas artes, que es
aquello que es producto del espíritu creador del hombre. Entonces, ¿por qué la primera de las artes es la arquitectura? Porque las famosas cavernas donde el hombre se alojó para protegerse de la acción de la intemperie, significó la primera vivienda del hombre. Por eso la arquitectura es la primera de las artes. La segunda de las artes es la pintura. ¿Por qué? Porque el hombre, las primeras expresiones que tuvo fue a nivel de las pinturas rupestres en las cuevas. Y así sucesivamente, el orden de las bellas artes, de las 7 bellas artes consideradas como tal, van de pintura, la arquitectura, la pintura, después viene la escultura, porque el hombre empieza a hacer la famosa Venus, las Venus que simbolizaban la fecundidad de la mujer, y así las artes van apareciendo en función de las actividades a las cuales se dedicó. La última es el séptimo arte, que se llamó, que fue una definición de un crítico italiano en 1911, que pensó que con la aparición del cine a finales del siglo XIX, el teatro asimilaba con el cine la representación de todas las artes anteriores, porque en el cine pues, aparece la arquitectura, la pintura, la escultura, el movimiento, la danza, todas las artes, y consideró que el cine debería ser considerado el séptimo arte, que venía como a sustituir el séptimo arte que era el teatro. Entonces, sabemos que todas las expresiones del espíritu creador del hombre son las consideradas las bellas artes. Hoy día esos conceptos han cambiado, ahora se habla de las artes visuales del espacio, de las artes auditivas, de las artes del movimiento, pero siguen siendo las 7 fundamentales artes, las expresiones del espíritu creador del hombre. Para mí, pues, claro que tiene sentido, somos seres creativos y muchos pues se dedican a lo que es considerar las bellas artes y pues eso es el término de artistas. Correcto. Entonces, mi trabajo siempre ha estado inspirado en una motivación de carácter espiritual. Siempre que voy a hacer una obra, me documento y siento, me identifico, así como hace un actor cuando va a interpretar un papel, tiene que meterse dentro del personaje, sentirlo y vivirlo. Igualito hago yo cuando voy a hacer una obra. Fíjate que estamos conversando sobre tu sentir en el desarrollo de la obra. Hacia afuera hay un espectador que en su mente y en su corazón, cuando Leonel ve a alguien o sabe de una obra que está expuesta, ¿qué espera o cuál es el anhelo que tendrías como artista despertar en ese espectador? Mire, producto de mis estudios, yo soy uno de los que elujuro de que cuando se empezaron a utilizar en las iglesias vidrios de colores, la gente entraba a una iglesia y sentía que había como una transformación, por una emoción que se sentía. En esa época, hablando del siglo XI, no había el conocimiento de que el color influye psicológicamente en las personas. Entonces, cuando las personas entraban a una iglesia y sentían una cosa extraña, pensaban que era porque estaba en la casa de Dios y que había un contacto espiritual con Dios. Y después se descubrió que la psicología del color, que hoy día sí la manejamos, la estudiamos, es la que influye en las respuestas psicológicas de una persona frente a una obra. Entonces, para mí, una obra a nivel de vitral, a nivel de pintura, a nivel de escultura, es una comunicación con el espíritu, producto de la sensibilidad que todos tenemos, algunos desarrolladas, cultivadas, estudiadas y otros no, pero que todos tenemos una sensibilidad y no podemos ser indiferentes ante esas motivaciones que de por sí algunas obras tienen la capacidad de transmitir. Por eso es que es muy importante, yo recuerdo que alguno de mis maestros me enseñó de que la obra de arte es aquella que logra comunicarse con el espíritu. La obra que tú te paras frente a ella y no te dice nada, porque el decir algo no es que es la aceptación solamente, puede ser el rechazo inclusive, pero hay una comunicación de la obra con el espectador. Esto me recuerda y me trae a colación
a uno de los grandes maestros del arte universal, que es Diego de Silva y Velázquez. Velázquez con las famosas meninas. La gente no sabe por qué las meninas en el Museo del Prado, donde se encuentra, está casi a nivel del piso, no está colgado en una pared, está casi a nivel del piso. Y es que Velázquez se planteó en esa obra que el espectador, cuando viera esa obra, se sintiera que estaba dentro del espacio que él pintó. Eso es eso lo hace Velázquez en el siglo XVI, lo que quiere decir el sentido de visión que tuvo Velázquez. ¿Por qué? Porque hizo partícipe al espectador de la obra. Yo, analizando esa obra y de que, ¿verdad? Ese fue el planteamiento de Velázquez, de que la gente cuando estaba frente a la obra, y yo pude ver esa obra en el Museo del Prado en Madrid, uno dice, oye, de verdad que me siento que estoy dentro del espacio que pintó Velázquez. En aquel momento era una actitud del espectador, pero después nuestro gran maestro, Jesús Soto, logró con las famosas obras, los penetrables, de que el espectador formara parte de la obra. Entonces, esos son el carácter de comunicación que el artista debe establecer con el espectador y que éste no sea un ente pasivo solamente, sino que sea un ente activo de la obra. Esa es la comunicación espiritual y el gran compromiso de la verdadera obra. Es el compromiso que tienes con tu trabajo. Así es. Cuando hablamos de reflejo, me baso en el concepto de no tenemos la capacidad por tener una mirada frontal, incluso hasta los ángulos, hasta cierto punto, pero no podemos vernos a nosotros mismos. La única manera de poder ver quiénes somos físicamente es a través de un espejo, a través del reflejo. Y soy fiel pensante de que la manera en que podemos vernos en nuestra evolución es analizando nuestro pasado, la mirada del presente a través de nuestras acciones y el futuro a través de nuestro legado. Leonel Durán, en pasado, si tuvieras la capacidad de ir hacia atrás, hacia ese chamo, ese pavito que se paró ante el mundo y dijo, yo quiero ser artista, con todo lo que yo implicaba, pero con la madurez que tienes ahora y el camino recorrido, ¿qué le dirías? Sí, mira, en principio yo de verdad que nunca me planteé esa expresión así como un poco arrogante, yo quiero ser artista. Siempre me planteé era dedicarme a una actividad que llenara mi sentimiento, mi espíritu, mi mente de satisfacción. El éxito de allí hacia el exterior para mí careció siempre de importancia y hoy día de verdad que no vivo mi trabajo para el reconocimiento. Siempre mi mayor motivación fue la satisfacción personal y espiritual de hacer lo que yo quería, con lo que me identifiqué y a lo que me dediqué. Y esa es la gran satisfacción de vida, haciéndome un reflejo o haciéndome un espejo de lo que ha sido mi trayectoria de vida. Tengo una obra realizada y eso me produce la gran satisfacción de una existencia positiva. O sea, muchachos, vaya bien, que así estamos cómodos. Así es. Maravilloso. Vamos al presente, en una mirada tan amplia como la que tienes una mirada globalizada, más allá de lo que te pueda otorgar el Internet, lo tienes en vivencia, lo hemos captado en esta conversación tan jugosa como la que hemos tenido. En este instante, Leonel, ¿cómo te ves? Mira, una de las cosas que tengo que celebrar, en el buen sentido de la palabra, es dar gracias a Dios porque tengo lucidez, tengo unas limitaciones propias de la edad, pues tengo una capacidad todavía de trabajo y eso pienso que será hasta los últimos momentos de vida, porque cuando nacemos con esta vocación, con esta definición, pienso que no hay un retiro ni hay una jubilación, sino que hasta los últimos instantes
seguir en nuestro acto creativo en lo posible. Entonces siento una gran satisfacción de vida, siento que mi vida ha sido positiva, ha sido una vida útil, no solamente para mí, sino para aquellos que se han relacionado conmigo de una u otra manera, porque siempre he tratado de compartir y de dar todo lo que puedo. Entonces siento gran satisfacción. Si tuvieras la oportunidad de dar un mensaje como en este instante podemos hacerlo, ¿qué le podrías decir a aquel que está allá en la cámara, que está viviendo un mundo tan globalizado, tan vertiginoso, tan bombardeado de información, pero que adentro seguimos siendo los mismos humanos, con nuestras mismas carencias y nuestras virtudes y nuestras posibilidades que nuestra humanidad nos da, pero que tiene esa mirada, wow, este es el maestro Leonel Durán, hablando. ¿Qué me puede decir, maestro? Así, quiero sentir lo mismo que usted siente porque ya lo siento, pero en esta actualidad, ¿cómo va? Mira, yo soy una persona con una actitud positivista ante todo. Una de las cosas que yo reconozco y que muchas veces defiendo es que la humanidad ha evolucionado y ha evolucionado para bien. Lo que hoy día muchos consideran que es una amenaza, la famosa IA, inteligencia artificial, para mí es un elemento más que viene a enriquecer la vida del hombre, viene a enriquecer la productividad para bien del hombre. Entonces, mi actitud es creer en que el hombre seguirá evolucionando para bien con todas las cosas que lamentablemente vemos de atrasos y de retrocesos en conductas muy primitivas, pero que lamentablemente a través de toda la historia de la humanidad han sido consecuentes con la actitud del hombre. Entonces yo creo en el hombre positivo, yo creo en el hombre creador, en el hombre creativo, en el hombre que evoluciona para bien de la humanidad. Pues los grandes pensadores, los grandes científicos no han pensado en sí mismos, sino han pensado en el bien que le están proporcionando a la humanidad. Y yo soy de esa actitud positiva. Y yo creo en ese hombre contemporáneo dedicado al bien y al futuro. Leonel, ha sido una conversación no menos esperada para mí. De verdad, estuve muy contenta y muy nerviosa cuando en un principio te comenté de este proyecto y de inmediato, sin mucho pensar, me dijiste que contara con tu visita en esta conversación. Y el hecho de que nos hayas mostrado parte de tu ser, que como yo siempre, cuando viene el nombre de Leonel Durán a mi cabeza, es historia, es un recorrido por la historia contemporánea vivida desde el inicio y sin límites ni trabas, sino abierto totalmente. Te agradezco de verdad la oportunidad de que hayamos podido conversar y tu apertura en este podcast. No, el agradecido soy yo, porque de verdad que son pocas las oportunidades que tenemos de poder transmitir lo que somos realmente, producto de nuestra experiencia vivencial. Siempre trascendemos de una u otra manera con nuestra obra, pero en lo personal, en lo humano, esas muchas cosas no las llevamos y no las hacemos públicas ni notorias, y esta es una gran oportunidad que tú me has brindado de mostrar el otro Leonel. Gracias. Gracias, Leonel. Gracias. Y así culmina nuestro episodio número 1 con Leonel Durán. Hasta la próxima, y que el arte siga siendo el mejor reflejo de nuestras vidas. Si te gustó esta conversación, te invito a suscribirte a El Reflejo del Artista en YouTube, Instagram y Spotify. Y no olvides seguir a Leonel Durán en sus redes sociales para no perderte ninguna de sus obras. Puedes encontrar los enlaces en la descripción del episodio.